Muy bien, han visto ustedes o han oído, o las dos cosas, la entrevista que le hemos ofrecido en el primer segmento, y ahora vamos a hablar sobre ella y sobre aspectos que rodean el sistema judicial, y lo ponemos entre comillas porque justo es el análisis que pretendemos hacer para ustedes. Para ello nos acompañan dos abogados, el señor César Calderón y don Fernando Linares Beltrán. Señores, buenas noches, muchas gracias y bienvenidos. Vamos a abordar distintos temas de la entrevista o fuera de la entrevista en relación a lo que ha salido de la misma. Así que, doña Silvia, para ti la primera. Gracias, Pedro. Creo que ha sido bastante revelador escuchar la versión de estos presos, que es la primera vez que se tiene un acceso directo a través de las entrevistas que hizo Pedro Trujillo y su versión, que es una parte que no se ha escuchado. Hay un tema que nos llama muchísimo la atención, que es la obstrucción de la justicia y los tiempos que estipula el Pacto de San José. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema de Guatemala, donde vemos muchísimos casos de presos que llevan 2 años y ni siquiera han iniciado un juicio? ¿Qué está pasando? Antes de del 2010, Guatemala estaba dentro de las estadísticas como uno de los países que más retardaba la justicia. Entonces había mucha gente en la cárcel y sin ser juzgada. Entonces, previendo eso, se empezaron a hacer reformas. Por eso es que hay reformas del 2010 y del 2011. Y lo que pretende es que sea más rápido. Y luego de eso, lo que sucede es que hay un entrampamiento injustificado e ilegal en los procesos. Me llama la atención que en el informe donde denuncian a 18 jueces, el señor Dalanés tiene un párrafo que habla acerca de una impunidad procesal. Y él dice que la impunidad procesal sucede cuando los abogados defensores interponen recursos y recursos maliciosos que hacen que se retarde el proceso. Yo le puedo dar fe a usted que en la mayoría de los casos que yo llevo, especialmente en los hermanos Valdés Páez, quien comete esa impunidad procesal es justamente la CICIG. Ellos son los que atrasan. En nuestro caso, han recusado 3 veces al juez por el mismo argumento, con el mismo discurso y con las mismas pruebas. En igual cantidad de veces el juez ha dicho que no se deja recusar, que no acepta la recusación. Las salas de la Corte de Apelaciones han dicho que no tiene razón tampoco la CICIG. Entonces vienen a interponer amparos, lo que hace que un amparo lleve 6, 7 meses. Mientras tanto, se queda parado el proceso, no avanza. Eso, al decir del señor Dalanés, eso es impunidad procesal. Y no la cometemos los abogados defensores. Con pruebas la comete especialmente la CICIG. Fernando, el colaborador eficaz, que es esa figura que últimamente sale demasiado, algunos lo utilizan y otros, como hemos visto en el reportaje, se quejan. ¿Tienes experiencia con colaboradores eficaces o en algún caso? ¿Cuál es tu opinión? Claro, los colaboradores eficaces se prestan para que sean apalabrados y que sean corrompidos por quien los presenta, casi siempre es el Ministerio Público. Nosotros sufrimos varios colaboradores eficaces en el caso Parlacén, donde tuvimos toda clase de presiones y donde al principio pedimos que interviniera la CICIG porque aducíamos que el caso Parlacén fue un caso de fuerzas paralelas, es decir, para lo cual fue traída la CICIG a Guatemala. Sin embargo, en ese caso nunca intervino la CICIG cuando debía haber intervenido. Y ahí tuvimos casos de colaboradores eficaces que llegaban con grandes pelucas, pretendíamos preguntarles, les preguntábamos preguntas. Bueno, ¿usted colabora a cambio de qué? ¿Cuánto le dieron a usted para que usted colaborara, para ver qué incentivo tenía para declarar? Y no permitían que hiciéramos las preguntas. ¿Por qué? Porque ya había una línea que buscaba la condena de los procesados. Había falta de justicia por la presión, por los telefonazos que ocurrían en el sistema. Licenciado Calderón, hay un caso bastante interesante que usted lo acaba de mencionar, que es el de los Valdés Páez. Ustedes el día de hoy se presentaron ante el Procurador de los Derechos Humanos para que también él inicie una investigación. Este es un caso que surgió a raíz del caso Rosenberg, de muy alto impacto, lleva más de 2 años allí. Cuéntanos un poquito qué ha sido lo que ha ocurrido en este proceso, que estoy segura que todos los televidentes lo siguieron de cerca. ¿Continúan en prisión? ¿Ha habido algún intento de que estas 2 personas puedan salir libres? ¿Cómo está funcionando en este caso el sistema de justicia?
Yo quisiera hablar de las cosas más importantes porque hay tanto que hablar de este caso. Inicio diciendo, en primer lugar, que llevan 2 años y medio de estar presos. Durante este tiempo ya deberían de haber sido juzgados, porque con la reforma debería tardar más o menos 6 meses un enjuiciamiento. Y el Pacto de San José dice que toda persona tiene derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. Un tiempo razonable, obviamente, no son 2 años y medio. ¿Cuánto es un tiempo razonable? Pues tiempo razonable debería ser el que establece el Código Procesal Penal, que no es exacto, pero más o menos se estipula hoy en día en 4 o 5 meses de una persona debería estar juzgada. La otra cosa importante que quiero mencionar es precisamente lo del colaborador eficaz. El colaborador eficaz es una figura bastante favorable que nace en el derecho anglosajón. Y en el derecho anglosajón no tomaban al más importante de la banda, sino a uno de los colaboradores de la banda. Y luego lo que un colaborador eficaz dice debe de ser comparado con la prueba científica, porque de todos los medios de prueba, el menos eficaz es el testigo, porque el testigo olvida, el testigo varía, el testigo tiene la curva del olvido, el testigo modifica, el testigo se vende, el testigo inventa, el testigo se vende, se compra. Por lo tanto, esa no es una prueba confiable. Cuando un colaborador eficaz dice algo de alguien en manera de testimonio, debe ser corroborado con la prueba científica. Y en el caso Valdés Pais, ¿han comprobado científicamente lo que se dice? Científicamente no. En el caso Valdés Pais, para que sea cierto lo que dice un colaborador eficaz, buscan otro colaborador eficaz para que diga que el primero está diciendo la verdad. Es decir, que no tenemos un mentiroso, sino tenemos 2 mentirosos. Y han sido ofrecidos beneficios que al final a CICIG les falló. Pero en ninguno de los casos la prueba científica corrobora el testimonio de ellos. Es más, cuando llegan al caso Musa, que son las mismas personas, en el caso Musa ellos desmienten y dicen, la CICIG nos habló, la CICIG nos contrató, la CICIG nos ofreció para que habláramos de los Valdés Pais, pero todo eso es falso, nos mintieron y ahora queremos retractarnos. Fernando, hay también otro tema que es, creo que se llama así, una especie de declaración anticipada, que es aquella que hace a algún testigo que utiliza el Ministerio Público, sí, pero que muchas veces no está el abogado de la defensa de la persona que acusa. Esa figura de la declaración anticipada se está usando mucho, se está usando poco. ¿Qué opinión jurídica te merece como experto en leyes? Esa figura que es el anticipo de prueba tiene el grave problema que puede ser que ante un juez declare a la persona, pero ante los jueces que van a juzgar solo les llevan papeles. Ha pasado en otros países que abusan tanto de la figura del anticipo de prueba que a final de cuentas hay 10 testigos, los 10 han declarado en anticipo de prueba y los jueces de sentencia lo que analizan son papeles. O sea, regresamos al sistema anterior donde no hay inmediación procesal ni oralidad, sino que es un juicio en que solamente se ven expedientes. Entonces, cuando se abusa, se llega a colmos de injusticia, como en este ejemplo. Tal vez lo importante en este caso es que el anticipo de prueba tiene que tener ciertos requisitos. Y uno de los requisitos es que se justifique por qué razón se va a hacer en anticipo de prueba. Porque puede ser una muerte inminente o quiere ser una persona. Pero no solamente porque se le va a dar la gana. La CICIG lo propone porque entonces queda en audio, queda grabado y en el debate solamente se reproduce. El problema aquí es que en la mayoría de los casos las personas ni siquiera tienen orden de captura, ni siquiera están detenidos, entonces no tienen abogados defensores. Entonces, en el caso de los hermanos Valdés Pais, oyen a unas personas ya cuando yo era abogado de ellos y no me citaron para estar presente. Entonces, lo más valioso y lo más grande que el actual proceso penal tiene es el contradictorio. La posibilidad de que a un órgano de prueba todas las partes le pregunten, todas las partes le interrogan. Pero bajo este sistema de anticipo de prueba, se aseguran que solamente esté el fiscal, la CICIG, y a lo mejor algún abogado de la defensa pública que no hace bien su trabajo porque ni siquiera tiene un cliente en concreto, ni siquiera sabe de qué se trata el caso. Yo no entré a las audiencias donde se escucharon los colaboradores eficaces que acusan a los hermanos Valdés Pais. No se dio el contradictorio. Así que esa prueba, cuando sea llevada a juicio, tiene vicios, es manévola. Esa prueba no debe de tener ningún valor y debe derribarse porque no se dio el contradictorio. Y la carta de presentación del actual proceso penal es justamente el contradictorio. Las recusaciones, también estamos viendo ahora que se acude de una manera, no sé si ligera, a recusar. Se recusa abogados, se recusa jueces. La figura de la recusación tiene un sentido. ¿La estamos o se está empleando bien? Este informe, por ejemplo, de los 18 jueces señalados, solamente señalados, ya ha permitido el interponer algunas recusaciones.
¿cómo jugar con eso? Porque si no me gusta el juez, le busco que me ha mirado mal y lo recuso. ¿Cómo? Lo que me preocupa es el precedente que se llega a sentar. ¿Cuál es el mensaje que da Dalanés